Vamos a hablar de Churchill y de Gaulle. Vamos a hablar de dos experiencias de individuación, de ser persona, de dos experiencias de soledad, de dos experiencias de dignidad y de dos expresiones del arte de la política y la estrategia en el momento que se ingresa en el período de la sociedad de masas. Son los dos últimos grandes artistas políticos de la historia. Es decir, encarnaduras reales en la política como arte, como creatividad, como intención. Es decir, el arte de la natalidad. Y vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, ese conflicto que puede ser definido como la guerra de la modernidad. Mucho más que en la Primera Guerra, en la Segunda ya están desarrolladas determinadas armas. Ya está desarrollada parte de la comunicación, la radio. Ya empieza el hombre masa con Hitler. Ya comienza a manifestarse el resentimiento de las sociedades. Es el auge de una degeneración nacionalista, no del impulso del Estado-nación, sino de la concepción de nacionalidad que expulsa a otros, propio de las masas, y de esto precisamente es de lo que hay que tener infinito cuidado en la Argentina. Y vamos a ver dos casos extraordinarios y dos experiencias de individuación de dos personas enormemente débiles, quizás las que por mayores defectos de carácter personal haya podido encontrar la historia. Dos hombres solos, con experiencias de soledad, de dignidad y de valentía y dolor. Inventan la política, inventan la victoria. Son dos hombres que inventan la victoria de los aliados sin nada. No es que los aliados eran demasiados, sino que dos hombres inventaron una victoria que en el momento de entrar en la guerra no existía ni la más remota posibilidad. Ninguno de los dos es hombre de partido. Uno viene del ejército, pero a su vez no tiene disciplina para con el ejército, sino para con Francia. Es decir, para él, la nación francesa está por encima de la disciplina de sus propios generales. Y el otro tiene un desapego total porque lo tuvo todo, porque ha sido un aventurero periodista que ha amado la acción y que ha formado parte de la más alta aristocracia inglesa y que no le importa nada, que es un gran realista porque es periodista, que cambia de partido porque el Tory, el hijo de los duques de Marlborough, que tomaba mucho whisky y le gustaba mucho estar en la cama, pero ambos, grandes realistas y grandes idealistas, es decir, no eran románticos. Románticos, realistas e idealistas son una conjunción artística y construyeron una victoria. El mayor constructor para mí no es Churchill, luego vamos a ver qué es de Gaulle. Chamberlain no cree en Churchill, que cometió grandes errores, como el caso del almirantazgo, que hacía lo que quería, que era indisciplinado y se repetía, viene Hitler. Churchill está loco, es místico, es un excéntrico, y para los partidos era un demonio, porque finalmente no se atenía a la opinión de los otros, y pasaba de los Tory a los liberales y se quedaba nuevamente. Era un tipo que había estado en las guerras de África, había recorrido el mundo, que había querido tener todas las experiencias posibles de la vida y las tuvo. Todos los defectos posibles de la vida y los tuvo. Una semana antes de la guerra le dan el poder, porque si no le daban el poder a él, tomaban Inglaterra. Es decir, que la sociedad inglesa tenía un proceso de negación. Y Chamberlain también, porque en realidad ya Hitler había tomado literalmente toda Europa. Porque esto hay que decir, el fenómeno de Hitler fue un fenómeno europeo, no fue un fenómeno alemán. Porque si uno entiende que Hitler fue un fenómeno alemán, culpa enteramente a Alemania y en realidad Hitler es el primer hombre de masa europea. En consecuencia, la única que estaba preservada era Inglaterra, porque Francia, que venía de haber perdido tantos hombres y mujeres, lo único que no quería era la guerra y se hace colaboracionista. Porque el régimen de Vichy es un régimen nazi y Francia es colaboracionista. Para ver la mezcla hay que ver la película Los unos y los otros de Leloir. Y toda Italia es fascista, y todo el imperio austrohúngaro, es decir, Europa y España, con el franquismo. El fenómeno no llegó a la crueldad de los campos de concentración que hubo en Alemania y en Polonia, pero Europa sí fue imperio del fascismo y la xenofobia. Europa ha sido siempre un continente de muchísimos conflictos étnicos, religiosos, nacionales, porque allí surgieron los estados nacionales
de 300 años de guerras religiosas, de monarquías, de democracias. No fueron intimistas como los ingleses, que fueron acomodando sus instituciones empíricamente. Y Churchill no tiene aliados, tiene la armada del Imperio Británico, pero no tiene aliados. ¿Quiénes son los que resisten en Europa? Nadie que esté en un gobierno. La alianza es una invención de Churchill porque después entra Stalin y después Estados Unidos. El que primero entra en esa alianza es una invención. La alianza ganadora de la Segunda Guerra Mundial es una invención política. Lo que hizo Churchill como político es que construyó una victoria. Y en esto consigue su arte extraordinario. Él no tenía la fuerza que decía tener. Él construyó una victoria y construyó a fuerza, y construyó la fuerza a partir de la fuerza de su convicción personal. Él es un inglés y es el imperio. Y es Occidente más que De Gaulle. De hecho, cuando se ve lo que es imperio inglés, que comenzó como pirata, se advierte que la educación liberal inglesa, incluso de tipo religioso, fue muy abierta. La experiencia en Sudáfrica, donde estudió Mandela y donde estudiaron otros, no pertenecía a los afrikaners, es decir, a los holandeses, sino a las escuelas inglesas. Es una experiencia que también se vivió en la Argentina. El liberalismo en Inglaterra, que allí nace con Locke, es muy importante en el desarrollo de las costumbres. Ahora, quienes resistían a Hitler eran los comunistas y los liberales, pero no son dos extremos, son dos ideologías emancipadoras de los judíos cristianos, porque no se olviden que Marx piensa en un estado transitorio que después va a ser una sociedad sin estado. Tienen que entender que cuando se lee bien a Marx, no al comunista, en el fondo Marx era un gran humanista. Lo que pasa es que pone al pueblo proletario en el lugar de Dios. Y el liberalismo tarda un poco más, pero el nuevo en el siglo XX, con el positivismo, mata también a Dios. Los integrantes del Partido Comunista venían formados por Lenin, no por Stalin. Y Lenin, hay que subrayarlo y reiterarlo, también fue un humanista. Se puede estar de acuerdo o no, pero Lenin era un humanista. Quería la revolución, pero también los franceses quisieron la revolución. Y todos eran de izquierda porque la revolución liberal era de izquierda. Pero ambos, liberales y comunistas, eran antitéticos desde el punto de vista del poder. No tienen comunión porque disputan dos visiones emancipadoras contradictorias, pero son los que resisten. Son los partisanos, la resistencia francesa. Un solo hombre que estuvo acá durante el gobierno del doctor Arturo Illia, De Gaulle, es un gigante. Es marcial, pero ama a Francia más que a la vida misma, como se ama a él mismo y siente que él es Francia. No es banal la frase de André Malraux que define a De Gaulle de una vez y para siempre. Cuando el general dice la Francia, lo que quiere decir es yo. Churchill es Tory, pero después se torna liberal, más allá de las críticas que soportaba de los propios liberales. Y De Gaulle, que solo se disciplina a Francia, se separa de su líder, no solo de su jefe, de su padre, que es Pétain, y se va. Porque no soporta la tolerancia de Francia con el gobierno de Vichy, que es un gobierno liderado por los franceses, pero colaboracionista del régimen nazi. Y llega solo a Inglaterra y está solo y se encuentra con Churchill. Y son dos adolescentes y está bien que lo sean, porque la adolescencia tiene el ideal como el tesoro más preciado. Los dos siguen siendo niños, con todo el narcisismo de los niños, con la madurez de los grandes, pero con la genialidad de Donald. Cuando De Gaulle se presenta a Churchill, que estaba buscando aliados y no tenía, lo recibe y arman el Comité de la Francia Libre. ¿Quién era en rigor ese comité? De Gaulle. Churchill le dice que hay que reclutar más voluntades porque con uno solo no hay posibilidad de acordar tratados. Buscan otros hombres, se convocan y no consigue más que 18, que además se irán perdiendo en el camino. Churchill le da una radio, es decir, que pone la tecnología al servicio de la invención, sobre todo porque esa radio podía llegar al norte de Francia y reproducirse, y desde esa radio de De Gaulle habla a los franceses de la Francia libre, que también es una invención, porque Francia se había rendido. Quienes rodean a Churchill lo llaman a la realidad y le dicen que no podrán negociar con un hombre solo. Le plantean negociar con Vichy y entonces efectivamente comienzan a hablar.
extraoficialmente, y de esto se entera De Gaulle. Cuando se entera, ese gigante entra sin pedir audiencia, se sienta y le dice a Churchill que está afectando la dignidad de Francia. Churchill, que tampoco soportaba a De Gaulle, ambos eran como niños, se querían pero no se soportaban. Le dice que efectivamente la realidad indicaba que había que negociar con alguno de los franceses. Y aquí viene la gran respuesta de Gaulle, que es un nacionalista francés, a Churchill, que es un humanista liberal y que prueba acabadamente la pertinencia de la frase de Malraux. De Gaulle le dice a Churchill: la Francia soy yo. Ese es De Gaulle. Es preciso entender la dimensión de una fe, la dimensión de una encarnadura de alguien cuando todos declinan. Él es la totalidad, él es todos. Por eso Gandhi dice que hay algo peor que la violencia, la cobardía. Se podrá decir todo de Gaulle, pero no que fue un cobarde. Se rompe la jerarquía del ejército, se rompe la jerarquía de su propia familia y allí está él. El segundo de Churchill estaba enloquecido con los dos, que como dos niños se peleaban y se reconciliaban, inmensamente creativos, con una fuerza y un espíritu enorme. Mandan a De Gaulle a Argelia, hace un desastre allí. Las tropas a su mando terminan bastante mal, pero no importa porque para Churchill era decisivo para esto. Después Hitler comete el error estratégico y táctico más grande de su vida, que es la invasión a Rusia, y allí emerge Stalin. En rigor debe dar haber conseguido que Stalin se sumara a los aliados determinó el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Ya Hitler, en su delirio, va más allá y cuando va por todos, pierde. Siempre Rusia ha sido subestimada y es enorme. Y más, estaba Japón, era un imperio, tenía protectorados, era expansionista por necesidad poblacional. Y entonces tiene que convencerlo a Roosevelt. Viene luego el desembarco en Normandía, que en realidad es la victoria en el norte de Francia, y De Gaulle tiene miedo de caminar en su propio país, porque no sabe si la gente lo va a matar, lo va a escupir o lo va a aplaudir. Porque la incomprensión del pueblo francés hacia De Gaulle había sido enorme. Lo que sostuvo a Francia fue De Gaulle, su dignidad de francés. Cuando todos declinan, y eso parece ser una constante en la historia, uno sale. Y cuando llega a Francia, la gente no lo aplaude, hay silencio. Pero Roosevelt considera que los franceses habían perdido la guerra, por lo que propone que así como hubo un comité de intervención en Alemania y en todos los países derrotados, tenía que haber en Francia un representante americano y un representante inglés, lo que fue bien aceptado y que habiendo terminado la guerra, volvía a emerger la vieja enemistad entre el Reino Unido y Francia. En cambio, De Gaulle exige que el comité estuviera formado solo por franceses, una nueva invención política, ya que Francia había perdido la guerra. Es decir, logra que en el comité de posguerra que va a gobernar Francia no haya ni un inglés ni un americano. Y esa es la gran pelea con Roosevelt. De Gaulle nunca aceptó la realidad, pero peleó como un grande. Y entonces los que estaban en el comité eran los comunistas, porque el comité estaba formado por la resistencia. Y De Gaulle no era un hombre de partido. Francia estaba muy fragmentada y De Gaulle no toleraba a los comunistas. Se cansa, se va a su casa y permanece una década fuera del poder, hasta que se plantea la lucha por la independencia de Argelia. La Cuarta República era un desastre. Se sucedían los coups d'état. Armaban coaliciones, se retiraba esa coalición, cambiaba el gobierno. Es decir, Francia necesitaba un noble. Y yo señalo que bien se puede decir con perspectiva histórica que nunca se había podido resolver el tema entre la monarquía y la república. Francia nunca había logrado resolver el dilema, por eso Napoleón III, por eso la revolución de las comunas. Era un problema irresuelto porque Francia es republicana y es monárquica y es socialista, es todo. Entonces recurren a De Gaulle porque como es un gran guerrero, el gran héroe nacional, pero en su casa lo llaman para solucionar la cuestión de Argelia.
Lo que los franceses presumían era que De Gaulle, como es nacionalista, iba a querer Argelia francesa. Y él dijo que iba a resolver la cuestión de Argelia, pero no dijo cómo. Por eso Francia hay gaullistas de izquierda y de derecha. De Gaulle era monárquico y republicano. Él espera a que todo se caiga para hacerse cargo de Francia, pero les pide la reforma de la Constitución y arma el referéndum. Y la Constitución funda la Quinta República Francesa. Es esa Constitución, con algunas enmiendas, la Constitución que rige Francia. Francia tiene un parlamentarismo híbrido, un semipresidencialismo, es decir, el jefe de Estado con la enmienda de 62. Elegido directamente por el pueblo desde entonces, tiene legitimidad popular. Antes era elegido por la Asamblea. Nombra a los ministros. Puede presidir o no el Consejo de Ministros. Solo depende de la Asamblea. Representa a Francia. Tiene facultades de estado de excepción y puede llamar al referéndum, es decir, puede saltar al Parlamento. Duverger decía que esa constitución era napoleónica, pero que solo le servía a De Gaulle, que era una dictadura. Georges Birdon, un gran pensador de la derecha francesa, decía que solo un francés como De Gaulle podía entender la contradicción y podía resolver. Que la Constitución de la Quinta República Francesa iba a poder resolver dos cosas. Primero, la presencia fuerte de la Asamblea y, en segundo lugar, una figura fuerte presidencial, casi monárquica, y que de esa manera se iban a poder conciliar la república y la monarquía. Es decir, es una constitución hecha para los franceses. De Gaulle ganó la apuesta. El primer rey socialista de la historia fue Mitterrand, el gran beneficiario de la constitución de Gaulle, que había perdido 4 elecciones, y fue el gran rey que levanta los grandes monumentos modernos, porque verdad es que todo el mundo quiere ser rey o reina. De Gaulle no quiso ser rey, viniendo de familia monárquica, quiso tener poder, pero no quiso ser rey. Él interpretaba a la Francia que era él. Con todas sus contradicciones, era republicano y un ciudadano. Cuando esa constitución es plebiscitada, De Gaulle es el plebiscitado y gana con un 78% de los votos de Francia. Luego usa ese poder y resuelve la cuestión de Argelia dándole la libertad, porque en el fondo ya no es un monárquico conservador. Él ya es un ciudadano que cree en la libertad y en la autonomía política y le da a Argelia la libertad y la independencia. Él nunca había dicho cómo iba a resolver la cuestión y la resuelve de forma exactamente opuesta a lo que los franceses lo habían pensado. Por eso los que querían conservar Argelia se hicieron antigaullistas. Luego llama varias enmiendas, entre ellas la del 62, la elección directa a presidente, que le otorga más poder, y sobreviene el mayo del 68, la más grande revolución en las costumbres, que no tiene que ser entendida en términos políticos, sino en términos culturales. El mayo del 68 es el que rompe definitivamente con la educación victoriana. La diferencia entre nuestros abuelos y nuestros padres, con nosotros que somos una generación de confundidos y nuestros hijos ya son otra cosa, es la liberación de la educación victoriana que se había trasladado también a las escuelas públicas, es la libertad sexual de las mujeres. Después del mayo del 68, De Gaulle convoca un referéndum para afirmar su legitimidad, pero pierde y renuncia. Entiende que ya no tiene sentido continuar. Se va como ciudadano raso y pide morir como ciudadano raso. No quiso honores, no quiso privilegios. Defendió a Francia como ciudadano en soledad y después muere como ciudadano común. Es el mayor título que la historia le puede dar a un hombre. No hay mausoleo hay para Napoleón. De Gaulle no necesita mausoleo porque fue un grande. Es la historia de un hombre con defectos, narcisista, pero un gigante. Y al final muere como ciudadano. Resulta entrañable contemplar cómo terminan ambos hombres, porque hay una misión que termina. No está hecha del éxito, está hecha de la intención, de la invención de la política.
pero también de la vuelta a la persona. Inventan la política, pero no dejan nunca de ser personas. Mueren como personas, no van al mausoleo. Son hombres débiles que son artistas. Este es el arte de la política. Ya no hay artistas en la política, hay administradores. Son los dos casos de individuación, pero que también encarnan, como pocas veces en la historia, la felicidad del ser. Churchill gana la guerra, se presenta a elecciones y pierde. Es el gran héroe de Inglaterra, pero los ingleses quieren la paz. Y Churchill nunca les va a dar paz, porque él se aburrió. Su misión estaba cumplida. No hay casualidades, son causalidades, porque todo fue una invención al estilo de Gideón. Gideón fue un juez y guerrero del antiguo Israel, el quinto de los jueces del pueblo judío, y es considerado como uno de los más sobresalientes guerreros. Vivió en el llano de Ofrá y pertenecía a una tribu que había regresado a la idolatría. Yahvé le habría castigado invadiendo tribus nómades y grupos de amalecitas y madianitas a hacerles la guerra. Los israelitas se arrepintieron y pidieron perdón. Yahvé envió a su ángel a hablar con Gideón para anunciarle que sería el liberador de su pueblo. Aunque en un principio Gideón no creyó que podría serlo, finalmente se hizo famoso por su hazaña de vencer a un gran ejército de los madianitas con solo 300 hombres. Traigo a colación la historia de Gideón porque creo que en la vida de esos dos hombres, Churchill y de Gaulle, también hay algo de esto cuando se enfrentan los atenienses con los tártaros, porque no había algo de realidad que lo explicara. Pura invención, es como un cuadro. La natalidad de algo, esa es la política y la estrategia. Todo lo demás es de plástico. Después, ahora, en esta posmodernidad, sobrevivieron el plástico y la cirugía estética. Churchill era una vida intensa, de debilidades, de whisky, de cama, de trenes, un inglés excéntrico. Y le decían místico y loco y más, pero es necesario detenerse en un aspecto. De qué modo la intención está pegada a la realidad. No son soñadores solamente, son soñadores operando sobre lo real con conocimiento de la realidad. Son testigos, no son la utopía, son la encarnadura personal de la dignidad y del valor. Son grandes apostadores de la historia, grandes jugadores de la historia. En eso consiste la valentía, en poder jugar, dispuestos a perder todo, pero con la intención de ganar la partida. Es esencial recordar el concepto evangélico. Es necesario perderse a sí mismo para encontrarse. Son los que se echan a la mar desde la roca, creyendo que hay agua y que van a nadar. Hay miles de héroes anónimos que se ahogaron en el mar, que no llegaron, pero murieron felices. Hay otros que van a nadar. Estos se tiraron a la mar y nadaron e hicieron nadar y subieron a las barcas a millones de personas. Ese es el salto de Henning, una mística, no sale de la cabeza. Todo ello conduce a pensar necesariamente. ¿De dónde sale el pensamiento? Del alma, del cerebro, de otras cuestiones. Pero yo afirmo que sale de la zona del plexo solar. Ahí está el alma, y el amor, y el dolor, la creatividad. De ahí sube y procesa. Se puede admitir que el cerebro es una computadora, pero el alma está allí, donde se siente el amor, el dolor, la creatividad es en las vísceras. Como dijo nuestro mayor artista plástico Guillermo Roch, viene del interior, del inconsciente, donde está todo. En el interior de toda mujer hay una madama y una viuda, y en el interior de todo hombre hay una. ¿Quién en la Argentina de hoy lee poesía? ¿Quién representa el arte de la política en un sentido más excelso? ¿Quién fue tratado de loco, de místico y de mujeriego? Cuando Sarmiento entra en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson dice: tuve una erección, es visceral, es un amor, una pasión. Sarmiento tiene todos los defectos. Sarmiento es un Churchill, Sarmiento es un de Gaulle, incomprendido. Él inventó de la nada, en el desierto, en la guerra civil, en ciudades de contrabandistas. Él inventó una Argentina. De la escuela pública al asilo de niños. Esa es la Argentina invertida. Él soñó, él encarnó, él inventó. Él dio el pulso con las primeras maestras. Sarmiento les dio el título a las primeras maestras normales argentinas. Mi bisabuela fue una de ellas.
Fueron educadas por maestras contratadas en Estados Unidos, también por Sarmiento. Es reconocido en todas partes, en Boston, en Harvard. En su discusión con Alberti, sostuvo que tenía que haber Argentina, que no había y no quería una república de intereses, al estilo de lo propuesto por Alberti. Él inventó la historia, la pensó y la encarnó. No tuvo reparos en ser primero presidente y después director general de escuela. Con sus defectos, con toda su historia, construyó desde la nada. Lo extraordinario de Sarmiento no fue solo enseñar a leer y escribir. Educar es algo muy lindo. La verdadera educación de una nación es la construcción de un lazo social. Hay un poema de Jorge Luis Borges a Sarmiento que, más allá de las precisiones de tiempo y espacio, bien podría referirnos a otros hombres, a Churchill o de Gaulle, por ejemplo. Sarmiento: no lo abruman el mármol y la gloria, nuestra asidua retórica no lima su áspera realidad. Las aclamadas fechas de centenarios y de fastos no hacen que este hombre solitario sea menos que un hombre. No es un eco antiguo que la cóncava fama multiplica, o como este o aquel en blanco símbolo que pueden manejar las dictaduras. Es él. Es el testigo de la patria, el que ve nuestra infancia y nuestra gloria, la luz de mayo y el horror de rosas. Y el otro horror y los secretos días del minucioso porvenir. Es alguien que sigue odiando, amando y combatiendo. Sé que en aquellas salvas de septiembre, que nadie olvidará y que nadie puede contar, lo hemos sentido. Su obstinado amor quiere salvarnos. Noche y día camina entre los hombres que le pagan, porque no ha muerto, su jornal de injurias o de veneraciones, abstraído en su larga visión como en un mágico cristal que a un tiempo encierra las tres caras del tiempo que es después, antes y ahora. Sarmiento el soñador sigue soñando.